No debiste estar aquí, murmuró Rodrigo, con la voz quebrada, sintiendo el peso del cuerpo de Sofía entre sus brazos mientras corría por el pasillo del hospital. La sangre empapaba su camisa blanca y cada paso resonaba como un tambor en su pecho. Los gritos de las enfermeras se mezclaban con el sonido de las alarmas, pero él solo podía ver el rostro pálido de ella, sus labios entreabiertos buscando aire que parecía escapársele con cada segundo. «Rodri», susurró Sofía con un hilo de voz tan débil que apenas podía escucharse. «Perdóname». «Cállate, no digas nada», le ordenó, aunque sus ojos delataban el terror que lo consumía por dentro. «Vas a estar bien. Te lo prometo, Sophie, vas a estar bien». Pero mientras las enfermeras le arrancaban a su hermana de los brazos y desaparecían con ella detrás de las puertas dobles del quirófano, Rodrigo Mendoza supo que nada volvería a estar bien. No después de esto. No después de lo que había visto en ese almacén abandonado de la calle Juárez, donde encontró a Sofía desangrándose contra una columna de concreto, con las manos presionando inútilmente una herida de bala en su abdomen. Hacía apenas 3 horas, todo parecía normal en su vida ordenada y predecible. Rodrigo, ingeniero de 32 años, había terminado su turno en la planta automotriz en Querétaro y conducía de regreso a su departamento cuando recibió la llamada que cambiaría todo. Era Sofía, su hermana menor de 26 años, la única familia que le quedaba desde que sus padres murieron en un accidente automovilístico 5 años atrás. Desde entonces, él había sido su protector, su guía, su único apoyo en el mundo. «Rodri, necesito que vengas al almacén de la calle Juárez, número 340», le había dicho con voz temblorosa, que inmediatamente encendió todas sus alarmas internas. «Es urgente. Por favor, no le digas a nadie. A nadie. ¿Me oyes?» Él conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando tenía problemas en la preparatoria con las chicas populares, cuando su primer novio la dejó por mensaje de texto, cuando perdió su primer trabajo de diseñadora por llegar tarde. Rodrigo siempre había estado ahí para ella, limpiando sus lágrimas, ofreciendo consejos que rara vez seguía, siendo el hermano mayor que prometió a sus padres que siempre la cuidaría. Pero esta vez algo en su voz le erizó la piel de una manera diferente. Había miedo real en esas palabras, terror genuino. Ahora, mientras se dejaba caer contra la pared fría del hospital, las manos manchadas de la sangre de su hermana, Rodrigo trataba de procesar cómo había llegado Sofía a ese punto. ¿Qué había hecho? ¿Con quién se había metido? Y sobre todo, ¿quién le había disparado y por qué? Si me están viendo desde otro país o ciudad, dejen un comentario diciéndome de dónde son. Me encantaría saberlo. Y si les está gustando la historia, no olviden suscribirse al canal. Un oficial de policía se acercó con una libreta en mano y expresión seria. Era joven, probablemente de la edad de Sofía, con el uniforme impecable y esa mirada de quien todavía cree que puede salvar el mundo. «Señor Mendoza, soy el oficial Ramírez. Necesito que me cuente exactamente qué pasó esta tarde. Cada detalle puede ser importante para encontrar al responsable». Rodrigo respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos que se movían como un enjambre de abejas furiosas en su cabeza. Cuando llegó al almacén abandonado, la puerta principal estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra oxidada. El lugar olía a humedad, aceite viejo y algo más que no pudo identificar en ese momento, pero que ahora reconocía como sangre. Adentro, entre cajas polvorientas cubiertas de telarañas y maquinaria oxidada que alguna vez tuvo un propósito, encontró a Sofía recargada contra una columna de concreto agrietado, con ambas manos presionando su abdomen. La sangre brotaba entre sus dedos como un río imparable que manchaba su blusa blanca favorita,
la que usaba en ocasiones especiales. ¿Quién te hizo esto?, le había preguntado mientras rasgaba su propia camisa para hacer un torniquete improvisado, sus manos temblando tanto que apenas podía anudar la tela. Sofía, mírame. ¿Quién te disparó? No debiste venir, había respondido ella con lágrimas rodando por sus mejillas, mezclándose con el sudor frío que cubría su rostro. Ahora tú también estás en peligro. Tienes que irte. Déjame aquí. Ni lo sueñes, había gruñido él mientras la levantaba en brazos, sorprendido de lo ligera que se sentía, como si el dolor le hubiera quitado sustancia. Vamos al hospital. Ya. Antes de que pudiera dar 2 pasos hacia la salida, escuchó voces masculinas y pasos acercándose desde la parte trasera del almacén. 2 hombres, tal vez 3. Sin pensarlo 2 veces, Rodrigo cambió de dirección y salió por una puerta lateral que daba a un callejón lleno de basura y perros callejeros. Corrió como nunca había corrido en su vida, con Sofía perdiendo y recuperando la conciencia en sus brazos, murmurando nombres que él no reconocía entre sollozos entrecortados. Julián, la madrina, el paquete, Solís. Señor Mendoza, insistió el oficial Ramírez, sacándolo de sus recuerdos. ¿Su hermana le dijo quién le disparó? ¿Mencionó algún nombre? Rodrigo vaciló. Algo en su instinto, ese mismo instinto que le había salvado la vida más de una vez en situaciones complicadas, le decía que involucrarse con la policía solo empeoraría las cosas. Si Sofía le había pedido específicamente que no le dijera a nadie, debía haber una razón de peso. Su hermana podía ser impulsiva y a veces ingenua, pero no era estúpida. Sabía cuándo estaba en peligro real. No, mintió Rodrigo, mirando directamente a los ojos del oficial. Estaba inconsciente cuando la encontré. No dijo nada coherente. El oficial lo estudió con suspicacia, como si pudiera ver a través de la mentira, pero finalmente garabateó algo en su libreta. Si recuerda algo más, cualquier detalle por pequeño que parezca, llámeme de inmediato, dijo entregándole una tarjeta con sus datos. Y señor Mendoza, tenga cuidado. Sea lo que sea en lo que su hermana estaba involucrada, la gente que hace este tipo de cosas no se detiene con una sola víctima. Las horas en la sala de espera del Hospital General de Querétaro fueron las más largas de la vida de Rodrigo. Se lavó las manos en el baño 3 veces, frotando con fuerza bajo el agua caliente, pero la sangre parecía pegada a su piel, como una culpa que no podía quitarse, sin importar cuánto jabón usara. ¿Había sido mal, hermano? Había estado tan absorto en su trabajo, en su vida rutinaria de levantarse, ir a la planta, volver a casa, ver televisión y dormir, que no notó que Sofía estaba metida en algo peligroso. Los últimos meses, ella había estado distante, cancelando sus cenas semanales con excusas vagas, respondiendo sus mensajes con monosílabos. Él lo había atribuido a que estaba ocupada con nuevos proyectos de diseño gráfico, a que estaba creciendo y necesitaba su espacio. Nunca imaginó que pudiera estar involucrada en algo que terminaría con ella en una mesa de operaciones, luchando por su vida. Finalmente, después de lo que parecieron días, pero fueron solo 4 horas y media, según el reloj de pared que no dejaba de hacer tic-tac, un cirujano salió con expresión seria y mascarilla todavía colgando de su cuello. Tenía ojeras profundas y manchas de café en su bata blanca. «Señor Mendoza, su hermana está estable por ahora», dijo sin preámbulos, como alguien acostumbrado a dar malas noticias y que había aprendido que es mejor ser directo. La bala perforó el intestino delgado en 2 puntos, pero logramos reparar ambas perforaciones. Perdió mucha sangre, casi 2 litros, así que necesitará transfusiones constantes y estará en observación intensiva las próximas 48 horas. Las siguientes 24 son críticas.
Si no hay complicaciones como infección o hemorragia interna, debería recuperarse completamente en un par de meses. Rodrigo cerró los ojos y soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo desde que el doctor apareció. ¿Puedo verla? Está sedada fuertemente, no va a reconocerlo ni responder, pero puede pasar 5 minutos. Habitación 212, segundo piso, ala este. Sofía lucía diminuta en esa cama de hospital, rodeada de tubos que entraban y salían de su cuerpo, como tentáculos de una medusa transparente, conectada a monitores que pitaban constantemente, marcando cada latido de su corazón herido. Su piel, normalmente bronceada por las tardes que pasaba caminando por el centro histórico con su cámara, ahora lucía gris y cerosa. Tenía los labios agrietados y el cabello negro pegado a la frente por el sudor. Rodrigo tomó su mano con cuidado, como si fuera de cristal y pudiera romperse con el más mínimo movimiento brusco. «No sé en qué te metiste, Sophie», susurró apretando suavemente sus dedos fríos. «Pero vamos a salir de esto juntos, como siempre. Como cuando papá y mamá murieron y pensamos que el mundo se acababa. Como cuando perdiste tu trabajo y creíste que nunca volverías a levantarte. Salimos adelante entonces y saldremos adelante ahora. Te lo prometo». Al salir del hospital cerca de medianoche, con el cielo despejado, mostrando más estrellas de las que normalmente se veían en la ciudad, Rodrigo notó una camioneta negra estacionada al otro lado de la calle, justo debajo de un poste de luz que convenientemente estaba fundido. Las luces del vehículo estaban apagadas, pero podía distinguir claramente la silueta de alguien sentado en el asiento del conductor, inmóvil, observando. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor húmedo de la noche queretana. Caminó hacia su propia camioneta, tratando de aparentar calma, metiendo las manos en los bolsillos para que no se notara que estaban temblando, pero apenas cerró la puerta y encendió el motor, la camioneta negra arrancó también y se perdió en la noche con un rugido de motor potente. No era su imaginación jugándole trucos después de un día traumático. Alguien los estaba vigilando. Alguien sabía que Sofía estaba ahí y que él era su hermano. De regreso en su departamento de 2 habitaciones en una zona tranquila de la ciudad, Rodrigo no pudo dormir a pesar del agotamiento que le pesaba en los huesos. Se sentó en el sofá de tela gris que había comprado en una venta de garage, con una cerveza Corona que no llegó a beber porque se le olvidó que la tenía en la mano, y revisó el celular de Sofía que había recogido del piso del almacén cuando la cargó. Estaba protegido con contraseña de 6 dígitos, pero conocía a su hermana mejor que nadie. Usaba la fecha de cumpleaños de su madre, 14 de marzo, 01403. El teléfono se desbloqueó con un clic suave. Lo primero que vio fueron decenas de mensajes de WhatsApp de un contacto guardado solo como J, sin foto de perfil, solo el icono gris predeterminado. Los mensajes eran crípticos, escritos en un lenguaje que claramente intentaba no ser demasiado explícito. El paquete llegó sin problemas. La madrina quiere verte mañana a las 5. No falles esta vez. Ya sabes lo que pasó con el último. 200 en efectivo como acordamos. El más reciente, enviado apenas 1 hora antes del incidente que casi le cuesta la vida a su hermana, decía con una frialdad que le heló la sangre: «Te dije que no confiaras en él. Ahora págalo con tu vida, si es necesario». Rodrigo sintió que el estómago se le revolvía, como si hubiera comido algo en mal estado. Sofía, su hermana pequeña, que lloraba, viendo películas románticas, que estudiaba diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Querétaro, que amaba los gatos callejeros y les dejaba comida en la azotea del edificio, ¿estaba involucrada en algo ilegal? ¿En algo
lo suficientemente serio como para que alguien intentara matarla? Siguió revisando con manos temblorosas y encontró fotografías que le confirmaron sus peores sospechas. Cajas de cartón selladas con cinta americana, fajos de billetes de 500 y 1000 pesos perfectamente organizados, rostros de hombres y mujeres que no reconocía en lugares que parecían bodegas o almacenes. En una de las fotos, Sofía aparecía sonriendo junto a un hombre de unos 40 años, bien vestido, con el cabello engominado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El tipo tenía "criminal" escrito en cada línea de su rostro. Un mensaje de WhatsApp sin leer llamó su atención como un faro en la oscuridad. Era de un número sin nombre, sin foto de perfil. Si quieres que tu hermana viva más de 48 horas, mantén la boca cerrada. No hables con la policía, no preguntes, y devuélvenos lo que ella tomó. Tienes 72 horas. El reloj ya empezó a correr. Las manos de Rodrigo temblaron tanto que casi deja caer el teléfono. ¿Qué había tomado Sofía? ¿Y de quién? ¿Por qué su hermana, que nunca se había metido en problemas serios, aparte de una multa de tránsito y un examen reprobado en la universidad, estaba ahora involucrada con gente que enviaba amenazas de muerte por mensaje de texto? Escuchó un golpe seco en la puerta principal y se paralizó completamente, cada músculo de su cuerpo tensándose como si se preparara para pelear o huir. Eran las 2 de la mañana. Nadie tocaba a esas horas a menos que fuera una emergencia del edificio. O una amenaza directa. Otro golpe, más fuerte, más insistente. Se levantó despacio del sofá, tomó un bate de béisbol que guardaba junto a la puerta desde que hubo una ola de robos en el edificio hace 2 años, y se acercó a la mirilla con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que quien estuviera afuera podía escucharlo. Un hombre de unos 40 años, complexión media pero musculosa, bajo una chamarra de cuero negra. Esperaba con las manos en los bolsillos y una expresión de aburrimiento, como si tocar puertas a las 2 de la mañana fuera su trabajo habitual. Probablemente lo era. «Rodrigo Mendoza», dijo el hombre con voz grave y ronca, como de alguien que ha fumado demasiado durante demasiados años. «Sé que estás ahí. Puedo escuchar tu respiración. Solo quiero hablar. 5 minutos de tu tiempo y me voy». «¿Quién eres?», preguntó Rodrigo sin abrir, manteniendo el bate firmemente agarrado. «Alguien que puede ayudarte a mantener viva a tu hermana. Alguien que sabe exactamente en qué problema está metida y cómo salir de él. Pero necesito que abras esta maldita puerta porque no me gusta hablar en pasillos donde cualquier vecino curioso puede escuchar cosas que no debe». Rodrigo dudó. Cada instinto de supervivencia que tenía gritándole que no abriera, que llamara a la policía, que se encerrara y esperara a que amaneciera. Pero si ese hombre sabía dónde vivía, también sabía dónde estaba Sofía en el hospital. Si quería hacerles daño, ya lo habría hecho. El hecho de que estuviera ahí hablando significaba que necesitaba algo, y la gente que necesita algo está dispuesta a negociar. Abrió la puerta, dejando la cadena de seguridad puesta, apenas una rendija de 20 centímetros que le permitía ver al visitante nocturno, pero no dejarlo entrar completamente. El hombre sonrió sin alegría, mostrando dientes perfectamente blancos que contrastaban con su piel curtida. «Inteligente. Me gusta. Me llamo Julián Rivas. Y tu hermana tiene algo que pertenece a gente muy peligrosa. Si quieres salvarla, si quieres que ambos vean el próximo mes, vas a tener que ayudarme a recuperarlo». Rodrigo observó a Julián a través de la rendija de la puerta. El hombre no parecía amenazante en ese momento, más bien cansado, como alguien que ha visto demasiado y ya nada lo sorprende.
Había algo en sus ojos grises que transmitía autoridad y experiencia, el tipo de mirada que tienen los soldados veteranos o los policías de homicidios después de 20 años en el trabajo. Era el tipo de persona acostumbrada a dar órdenes y que las obedecieran sin cuestionamientos, sin excusas, sin demoras. «No sé de qué hablas», respondió Rodrigo, manteniendo un tono firme aunque su corazón seguía galopando como caballo desbocado. «Mi hermana es diseñadora gráfica. Trabaja desde casa haciendo logos y páginas web. No está metida en nada raro». Julián soltó una risa seca, sin humor, que sonó más como un ladrido. «¿Diseñadora gráfica?» «Sí, claro. Eso es lo que les dijo a todos. A ti, a sus amigas de la universidad, a ese noviecito que tuvo el año pasado y que la dejó porque nunca tenía tiempo para él. Pero la verdad, Rodrigo, es muy diferente. La verdad es que hace 6 meses exactos, tu hermana comenzó a trabajar para nosotros, para la organización. Empezó moviendo cosas pequeñas, documentos principalmente, cosas que necesitaban llegar de un punto A a un punto B, sin pasar por sistemas oficiales. Era buena, discreta, rápida, nunca hacía preguntas incómodas, hasta que decidió volverse ambiciosa y meter las narices donde no debía. «¿Qué tipo de paquetes?», preguntó Rodrigo, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies como si estuviera en un barco en medio de una tormenta. «Mercancía variada», respondió Julián, encogiéndose de hombros. «Y antes de que preguntes con esa cara de horror, no es droga. No somos narcos de pacotilla. Transportábamos documentos sensibles, efectivo de operaciones que necesitan mantenerse fuera de los registros oficiales. Información confidencial para empresarios y políticos que prefieren que ciertas transacciones no queden registradas en ningún sistema bancario. Tu hermana sabía exactamente para quién trabajaba. No era ninguna víctima ingenua». Rodrigo sintió que todo lo que conocía sobre su hermana, todos esos años de vivir juntos, de ser su confidente, se desmoronaba como un castillo de naipes. «¿Y por qué le dispararon si estaba trabajando para ustedes?» «Porque robó», respondió Julián sin rodeos, sin suavizar el golpe. «Hace 2 días exactamente, a las 3 de la tarde, Sofía recogió un paquete en el centro de la ciudad que contenía $200,000 en efectivo, billetes de 500 y 1,000 pesos, imposibles de rastrear. Debía llevarlo en autobús a Guadalajara y entregarlo en una dirección específica antes de las 10 de la noche, pero nunca llegó a la terminal. Se quedó con el dinero y desapareció del mapa durante 36 horas. Eso es imposible. Sofía no haría eso. Ella no es ladrona». «¿Ah, no?». Julián sacó su celular de la chamarra y le mostró una fotografía. «Estas son las cámaras de seguridad del punto de encuentro en la cafetería de la Avenida Constituyentes. Tu hermana llegó puntual a las 3:05, recibió la mochila negra, firmó el recibo digital, confirmando que había recibido el paquete completo, y en lugar de subir al autobús de las 3:40 que ya tenía boleto comprado, tomó un taxi hacia el norte de la ciudad. Desapareció completamente, no respondió llamadas, no contestó mensajes, nada. Rodrigo observó la imagen en la pantalla iluminada. Era Sofía sin ninguna duda, con su chamarra roja característica que usaba desde hace 3 años, con su cabello recogido en una cola de caballo, sosteniendo una mochila negra grande que parecía pesada por la forma en que inclinaba su cuerpo al cargarla. «¿Si robó ese dinero?», preguntó Rodrigo, tratando de procesar toda la información que le estaban lanzando como cubetas de agua fría. «¿Por qué la dispararon antes de recuperarlo? ¿No sería más lógico interrogarla primero?». La expresión de Julián se endureció, sus mandíbulas apretándose visiblemente. «No fuimos nosotros. Fue Enrique Solís, uno de nuestros socios de operaciones en la zona del Bajío.
Es impulsivo, violento, le gusta resolver los problemas a balazos primero y hacer preguntas después. Cuando supo que Sofía había traicionado a la organización, que había robado dinero que técnicamente estaba bajo su supervisión, decidió tomar el asunto en sus propias manos sin consultar con nadie más. La rastreó hasta ese almacén y le disparó. La madrina, nuestra jefa máxima, no autorizó esa acción. De hecho, está furiosa con Solís porque ahora tenemos un desastre que controlar. Un hospital lleno de preguntas, policías haciendo su trabajo y un hermano que sabe demasiado. ¿Y si no encuentro ese dinero?, preguntó Rodrigo, aunque ya conocía la respuesta. Julián lo miró directamente a los ojos sin parpadear. Entonces, la madrina considerará que tu hermana fue un gasto operacional que salió mal. Una inversión fallida. Y tú, por tu mala suerte, te convertiste en un testigo incómodo desde el momento exacto en que la sacaste de ese almacén y la llevaste a un hospital público donde todo queda registrado. Los testigos incómodos tienen una esperanza de vida muy corta en este negocio. El mensaje era perfectamente claro. O cooperaba y encontraba el dinero, o ambos terminaban en fosas clandestinas antes del fin de semana. ¿Cuánto tiempo tengo? 72 horas desde que recibiste el mensaje en el teléfono de tu hermana. Ya llevas 6 horas gastadas. Te quedan 66. Después de eso, ni yo podré protegerlos aunque quisiera. Y para tu información, no quiero verte muerto. Me caes bien, tienes agallas, pero los negocios son los negocios. Rodrigo cerró la puerta sin responder y se dejó caer contra ella, sintiendo el peso de todo el mundo sobre sus hombros. Su mente era un tornado de pensamientos contradictorios que chocaban entre sí sin llegar a ninguna conclusión coherente. Debía ir a la policía. ¿Pero qué les diría? ¿Que su hermana robó dinero a una organización criminal y ahora quieren matarlos a ambos? La meterían en prisión en cuanto despertara, si es que vivía lo suficiente para llegar a juicio, y él probablemente terminaría como cómplice de algo que ni siquiera entendía completamente. No, tenía que resolver esto por su cuenta. Tenía 72 horas para encontrar $200,000 que su hermana había escondido en algún lugar de una ciudad de casi 2 millones de habitantes. Tomó las llaves de su camioneta Ford del 2015. Se puso una chamarra porque las madrugadas queretanas eran frescas incluso en temporada de calor, y volvió a revisar el celular de Sofía con más detenimiento y método. Entre las aplicaciones estándar de redes sociales, encontró una de geolocalización que no recordaba que su hermana usara. La abrió y descubrió que mostraba el historial completo de movimientos de los últimos 30 días. Había docenas de ubicaciones marcadas, pero una llamó especialmente su atención. Una bodega en San Juan del Río, a 1 hora de Querétaro por la autopista. El marcador tenía una estrella dorada, indicando que era un lugar favorito, un lugar importante. Y la última visita registrada era del día anterior al incidente, exactamente cuando Sofía desapareció del mapa. Era un punto de partida. No era mucho, pero era algo. Rodrigo condujo por la autopista México-Querétaro mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas y rosas que contrastaban dramáticamente con la oscuridad que todavía dominaba el horizonte occidental. San Juan del Río era un pueblo industrial donde predominaban las fábricas de vidrio y las plantas procesadoras, un lugar donde la gente trabajaba duro y hacía pocas preguntas sobre lo que hacían sus vecinos. Perfecto para esconder algo que no querías que nadie encontrara. La bodega estaba en una zona semi-abandonada en las afueras del pueblo, rodeada de terrenos baldíos llenos de hierba seca y basura, y fábricas cerradas desde la crisis económica de hace 10 años. Las paredes de ladrillo estaban cubiertas de grafitis desteñidos por el sol y la lluvia.
Rodrigo estacionó su camioneta a una distancia prudente de unos 100 metros y observó durante 15 minutos. No había movimiento, ningún vehículo cerca, ninguna señal de vigilancia. Se acercó con cautela, cada paso medido y silencioso. La puerta principal de metal tenía un candado oxidado que parecía llevar meses sin abrirse, pero la ventana lateral del segundo piso estaba rota, con los vidrios todavía en el suelo, indicando que el daño era reciente. Encontró una escalera de metal apoyada contra la pared lateral y subió tratando de no hacer ruido con sus botas de trabajo. Se coló por la ventana rota, usando su chamarra para protegerse de los vidrios que quedaban en el marco, y aterrizó dentro de la bodega con un ruido sordo que resonó en el espacio vacío. Usó la linterna de su celular para iluminar el interior. Cajas polvorientas apiladas contra las paredes, herramientas viejas cubiertas de óxido, olor a humedad y moho penetrante. Parecía que nadie había estado ahí en meses, tal vez años. Estaba a punto de rendirse, pensando que tal vez había interpretado mal las coordenadas, cuando notó algo extraño: marcas recientes en el piso de concreto cubierto de polvo. Líneas donde algo pesado había sido arrastrado. Huellas de zapatos deportivos que no tenían más de unos días. Siguió las marcas hasta una esquina donde varias cajas de cartón estaban apiladas de forma extraña, demasiado ordenadas para un lugar abandonado, como si alguien las hubiera acomodado cuidadosamente para ocultar algo. Las movió una por una, el polvo haciéndolo estornudar, y encontró una trampilla de metal en el piso. Su corazón se aceleró. La levantó con esfuerzo, las bisagras chirriando por falta de uso, y reveló un espacio pequeño debajo, casi como un escondite improvisado. Y ahí, como un tesoro en una cueva, estaba la mochila negra, la misma de la fotografía que Julián le había mostrado. La abrió con manos temblorosas. Fajos y fajos de billetes perfectamente organizados en paquetes sujetos con ligas elásticas. $200,000 en pesos mexicanos. Una fortuna. Suficiente dinero para cambiar la vida de alguien, para empezar de nuevo en otro país, para desaparecer completamente. Rodrigo sintió un nudo en el estómago que le subía hasta la garganta. Sofía realmente lo había hecho. Había robado todo ese dinero y lo había escondido aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué pensaba hacer con él? Su hermana no era materialista. No le importaban las cosas caras. Vivía en un departamento modesto, manejaba un coche viejo, usaba la misma ropa durante años. ¿Por qué arriesgar su vida por dinero que ni siquiera parecía necesitar? Tomó la mochila, sorprendido del peso real de tanto efectivo, y estaba a punto de salir cuando escuchó voces masculinas afuera de la bodega. Se paralizó completamente, cada músculo tensándose. «Tiene que estar aquí», dijo una voz masculina grave y áspera. El GPS de su celular la rastreó hasta este lugar hace 2 días. Si escondió el dinero, está en esta bodega. Pues yo no veo nada, respondió otra voz, más joven, con acento del norte. Este lugar está muerto desde hace años. Por eso es perfecto para esconder algo. Solís quiere ese dinero para ayer. Si lo encontramos antes que los otros, nos aseguramos un buen bono, tal vez hasta una promoción. ¿Y si aparece el hermano ese? Pues lo quitamos del camino. Órdenes de Solís, no es nuestro problema, es solo otro testigo molesto. Rodrigo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Estaba atrapado. Si se movía, lo escucharían inmediatamente en el silencio de la bodega vacía. Si se quedaba ahí escondido detrás de las cajas, eventualmente lo encontrarían cuando revisaran todo sistemáticamente. Miró a su alrededor desesperado buscando una salida alternativa. La ventana por la que había entrado estaba del otro lado de la bodega, a unos 30 metros. Tendría que correr a campo abierto completamente expuesto.
Pero no había otra opción. Era eso o esperar a que lo encontraran. Esperó escuchando los pasos de los hombres entrando por la puerta principal, el sonido de metal chirriando. Cuando los pasos se alejaron hacia la parte trasera de la bodega, revisando entre las máquinas oxidadas, Rodrigo se levantó de golpe, apretó la mochila contra su pecho y corrió hacia la ventana con todo lo que tenía. ¡Ahí! ¡Es él!, gritó uno de los hombres. Un disparo retumbó en el espacio cerrado de la bodega, el eco amplificando el sonido hasta hacerlo ensordecedor. Rodrigo sintió el zumbido de la bala pasando peligrosamente cerca de su cabeza, tan cerca que podía jurar que le había rozado el cabello. Se lanzó por la ventana sin pensar en las consecuencias, cayendo mal del otro lado, rodando por el techo inclinado de lámina y después por la escalera de metal. Sintió el impacto en su hombro izquierdo, un dolor agudo que le robó el aire momentáneamente, pero la adrenalina lo mantuvo en movimiento. Se levantó ignorando el dolor, ignorando el tobillo que había torcido en la caída, y corrió hacia su camioneta cojeando. Otros 2 disparos resonaron detrás de él. Uno impactó en el espejo lateral derecho de su vehículo, haciéndolo explotar en pedazos de vidrio y plástico. El otro perforó la puerta trasera con un sonido metálico aterrador. Rodrigo arrancó el motor con las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en el contacto, pisó el acelerador a fondo y salió de ahí con las llantas rechinando y dejando marcas de goma quemada en el pavimento, mientras los hombres salían de la bodega gritando y disparando al aire con frustración. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho y escapar por su propia cuenta. Revisó por el espejo retrovisor agrietado cada 30 segundos durante los siguientes 20 minutos. No lo seguían, todavía. Pero sabían que él tenía el dinero ahora. La situación acababa de complicarse exponencialmente. Condujo sin rumbo fijo durante media hora, tomando salidas aleatorias de la autopista, metiéndose por calles residenciales, dando vueltas en círculos hasta asegurarse completamente de que no había nadie detrás. Finalmente se detuvo en el estacionamiento vacío de un centro comercial, que todavía no abría, y revisó la mochila otra vez con manos que todavía temblaban ligeramente por la descarga de adrenalina. El dinero estaba ahí, completo, intacto. $200,000 en efectivo, que ahora eran más una maldición que una bendición. Ahora tenía lo que Julián pedía, lo que la madrina quería recuperar. Podía devolver el dinero y tal vez, solo tal vez, ella dejaría a Sofía en paz. Pero esos 2 hombres de la bodega habían dicho que trabajaban para Solís, el mismo tipo impulsivo y violento que le disparó a su hermana sin autorización. ¿Qué garantía tenía de que no intentarían matarla de nuevo incluso después de devolver el dinero? ¿Qué garantía tenía de que no lo matarían a él también por ser testigo de todo este desastre? Necesitaba respuestas antes de tomar cualquier decisión irreversible. Necesitaba hablar con Sofía y descubrir por qué había arriesgado su vida de esta manera. De regreso en el Hospital General de Querétaro, cerca de las 8 de la mañana, cuando el sol ya estaba alto y el calor comenzaba a apretar, Rodrigo se coló en la habitación 212 del ala este. Los turnos de enfermería estaban cambiando, lo cual le dio unos minutos de privacidad. Sofía seguía conectada a todos los monitores, pero sus ojos estaban entreabiertos y la miraban seguir el movimiento de una mosca en el techo con expresión distante. «Sophie», susurró acercándose a la cama. «Necesito que me escuches. Necesito saber qué hiciste y por qué». Sofía giró la cabeza lentamente hacia él, enfocando la mirada con dificultad. Tenía los ojos vidriosos por los analgésicos, pero había lucidez ahí también. «Rodri», murmuró con voz ronca y seca.
Lo siento tanto. Nunca quise involucrarte en esto. Ya estoy involucrado, respondió él tomando su mano. Encontré el dinero en San Juan del Río. Sé que robaste $200,000, pero necesito saber por qué. ¿Por qué arriesgaste tu vida así? Tú no eres ladrona. No eres de esas personas. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que rodaron por sus sienes hasta perderse en su cabello. Porque no era solo dinero. Respondió con dificultad, cada palabra saliendo con esfuerzo. En esa mochila también había documentos, papeles, contratos, fotografías, cosas que prueban que la madrina y su organización están involucradas en algo mucho peor que mover efectivo de empresarios corruptos. ¿Qué cosa?, preguntó Rodrigo sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Tráfico de personas, susurró Sofía cerrando los ojos como si las palabras le causaran dolor físico. Específicamente niños, Rodrigo. Están vendiendo niños a personas ricas que no pueden adoptar legalmente. Los sacan de orfanatos, de familias pobres, de comunidades indígenas en la sierra, los documentan con identidades falsas y los venden como si fueran mercancía. $30,000 por niño, 50,000 si es bebé, 75,000 si cumple requisitos específicos de apariencia. El mundo de Rodrigo se detuvo abruptamente. Sintió que se le revolvía el estómago y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no vomitar ahí mismo. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Yo no sabía, continuó Sofía sollozando silenciosamente. Te lo juro por la memoria de mamá y papá que no sabía. Pensé que solo movía dinero sucio de políticos y empresarios que evadían impuestos. Eso ya era malo, lo sé, pero necesitaba el dinero. Tú sabes que el diseño gráfico no paga bien cuando estás empezando, y después de que terminé con Mauricio el año pasado, me quedé sin el dinero que él aportaba para el departamento. Estaba desesperada. Cuando Julián me ofreció el trabajo parecía fácil. Solo recoger paquetes y llevarlos de un lugar a otro. 1,500 pesos por viaje, 3 viajes por semana. Era suficiente para sobrevivir. ¿Y qué cambió? Hace un mes me dieron un paquete que debía llevar a Monterrey. Era una caja de cartón sellada, nada especial. Pero en el autobús, la caja se cayó del compartimento superior donde la había guardado y se abrió al golpearse contra el piso. Dentro había carpetas con documentos. Intenté meterlo todo de vuelta rápidamente antes de que alguien más viera, pero alcancé a leer algunos papeles. Vi fotografías de niños con códigos numéricos debajo. Vi listas de nombres con precios al lado. Vi contratos de venta escritos en inglés donde literalmente vendían seres humanos. Me di cuenta en ese momento de lo que realmente estaba transportando. No era información financiera. Era información sobre subastas ilegales de niños, rutas de transporte, nombres de compradores en Estados Unidos y Europa, ubicaciones de casas de seguridad donde los mantienen antes de venderlos. Rodrigo sintió que la rabia le quemaba por dentro, un fuego que amenazaba con consumirlo completamente. ¿Por qué no fuiste directamente a la policía en ese momento? Sofía abrió los ojos y lo miró con una mezcla de desesperación y resignación. Porque revisé los nombres en esos documentos, Rodrigo. Más de la mitad son policías de alto rango, jueces del Tribunal Superior, diputados locales, empresarios conocidos. Incluso había un nombre del gobierno estatal. No puedo confiar en nadie del sistema oficial. Si iba con la policía, probablemente habría terminado muerta en 24 horas, y los documentos habrían desaparecido como si nunca existieron. Por eso tomé el dinero y los documentos la semana pasada. Pensé que podía desaparecer, irme a otro estado, tal vez a otro país.
establecerme en algún lugar seguro y después contactar a una organización internacional de derechos humanos que pudiera investigar sin que la gente de la Madrina se enterara. Pero Solís me encontró antes. Alguien me delató. Alguien le dijo dónde estaría. ¿Dónde están los documentos ahora?, preguntó Rodrigo con urgencia. En una memoria USB de 32 gigas. Está escondida en un compartimento secreto que hice en el forro interno de la mochila. Hay una costura falsa en la parte de abajo. Si la abres, encontrarás un bolsillo oculto. Rodrigo cerró los ojos procesando toda la información. La situación era infinitamente peor de lo que había imaginado en sus peores pesadillas. No solo tenían el dinero robado de una organización criminal, sino evidencia que podía destruir a docenas de personas muy poderosas. Si devolvía todo a la madrina, probablemente ella los mataría para asegurarse de que nunca hablaran, de que nunca revelaran lo que sabían. Si no devolvía nada, Solís y sus hombres los cazarían hasta encontrarlos. Y si intentaban huir sin un plan sólido, los atraparían en la frontera o en algún aeropuerto. No había salida fácil, no había opción segura, solo había malas decisiones y decisiones peores. «Tenemos que salir del país», dijo finalmente con voz firme. «Tan pronto como puedas caminar sin rasgarte los puntos internos, nos vamos a Estados Unidos o mejor aún, a Canadá. Pedimos asilo político, entregamos la evidencia a una organización internacional confiable y dejamos que ellos manejen la investigación. Es la única manera». Sofía negó con la cabeza débilmente, las lágrimas siguiendo corriendo. «No va a funcionar, Rodri. La madrina tiene contactos en todas partes, en migración, en aduanas, en las embajadas. Nos encontrará antes de que lleguemos a la frontera. Conoce gente que puede rastrearnos en cualquier parte del mundo. He escuchado historias de personas que intentaron traicionarla. Encontraron a un tipo en Argentina 2 años después de que desapareció. Lo encontraron muerto en su departamento, con un mensaje para cualquier otro que pensara en hacer lo mismo. Entonces tendremos que asegurarnos de que no pueda hacernos nada. Tendremos que jugar sus mismas cartas, pero mejor». Rodrigo salió de la habitación con un plan formándose en su mente como piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaban a encajar. Era arriesgado, rayando en lo suicida si era honesto consigo mismo, pero era la única opción que les daba una posibilidad real de sobrevivir y además de hacer lo correcto con esa información sobre los niños traficados. Desde el estacionamiento del hospital, con el sol pegando fuerte sobre el metal caliente de su camioneta dañada, llamó a Julián. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. «Espero que me llames con buenas noticias», dijo Julián a modo de saludo. «Tengo el dinero», respondió Rodrigo sin preámbulos, sin rodeos. «Los 200.000 completos, pero quiero hablar directamente con la madrina antes de devolverlo». Cara a cara. Hubo un silencio largo del otro lado, solo el sonido de la respiración de Julián, audible en la línea. «Eso no es como funcionamos normalmente. La madrina no se reúne con cualquier persona. Tú no eres nadie en esta organización». Pues así es como va a funcionar esta vez, si quieren recuperar su dinero y asegurarse de que cierta información muy sensible nunca vea la luz del día, respondió Rodrigo con firmeza que no sentía internamente. «Tengo algo más, aparte del efectivo, algo que la madrina definitivamente quiere destruir. Si no me reúno con ella personalmente en las próximas 24 horas, me aseguraré de que cada medio de comunicación importante en México, cada organización internacional de derechos humanos y cada agencia de investigación en Estados Unidos reciba copias digitales de lo que encontró mi hermana». Otro silencio, este más largo, más tenso. Rodrigo podía escuchar voces de fondo, como si Julián estuviera consultando con alguien más.
Estás jugando un juego muy peligroso, dijo finalmente Julián con voz fría. Espero que sepas lo que estás haciendo porque no hay vuelta atrás después de esto. Lo sé perfectamente. ¿Me conseguirás la reunión o no? Te llamaré en 2 horas con la ubicación y las condiciones. Y Rodrigo, si esto es un truco, si contactaste a la policía o a alguna agencia, no solo morirás tú. Morirá tu hermana, morirán tus primas que viven en Guadalajara, morirá tu tío que tiene el taller mecánico en León. Morirá cualquier persona que alguna vez te importó. ¿Entendido? Entendido perfectamente, respondió Rodrigo antes de colgar. Volvió a su camioneta y revisó cuidadosamente la memoria USB que Sofía había mencionado. Efectivamente, estaba escondida en un compartimento secreto del forro interior de la mochila, una costura que parecía normal, pero que al descoserla revelaba un pequeño bolsillo. La memoria era pequeña, del tamaño de su pulgar, negra con una etiqueta blanca donde Sofía había escrito con marcador «Seguro de vida». La conectó a su laptop vieja que guardaba en la camioneta y lo que vio en los archivos le revolvió el estómago hasta hacerle sentir náuseas físicas. Había cientos de fotografías de niños de entre 2 y 12 años, todos con expresiones perdidas o asustadas. Todos con números de identificación pegados en sus camisas como si fueran productos en un almacén. Había hojas de cálculo en Excel con listas interminables de nombres, edades, características físicas y precios de venta. Había contratos legales redactados en inglés y español, donde literalmente se transfería la custodia de menores a cambio de cantidades específicas de dinero. Había fotografías de casas en Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato, donde aparentemente mantenían a los niños antes de transportarlos a Estados Unidos. Y lo más escalofriante, había una carpeta con nombres de compradores, la mayoría con direcciones en Texas, California y Florida. Rodrigo hizo 4 copias de toda la información y las guardó en diferentes lugares estratégicos. Una la dejó en un casillero de renta en la terminal de autobuses, pagando por 3 meses anticipados con efectivo. Otra la dejó con Ricardo Mendoza, un abogado conocido de la universidad que le debía favores, con instrucciones escritas de entregarla a las autoridades federales si algo le pasaba. La tercera la envió por correo certificado con acuse de recibo a una organización internacional de derechos de los niños con sede en Toronto, Canadá, con una carta explicando todo y pidiendo que la abrieran solo si no recibían confirmación suya en exactamente 7 días. La cuarta copia la guardó en una cuenta de almacenamiento en la nube con acceso compartido a 3 personas de confianza. Su primo en Monterrey, su mejor amigo de la universidad que ahora vivía en Ciudad de México y un periodista de investigación que conoció hace años en una conferencia. Si algo le pasaba a él o a Sofía, al menos la verdad saldría a la luz eventualmente. No permitiría que esos niños siguieran sufriendo en silencio. Su teléfono sonó exactamente 2 horas después, como Julián había prometido. Era un mensaje de texto con una dirección. Hacienda Los Fresnos, kilómetro 42 de la carretera a San Miguel de Allende, entrada por el camino de tierra después del Puente Viejo, y una advertencia. Ven solo, sin armas, sin dispositivos de grabación, serás registrado. Cualquier irregularidad y la reunión termina con tu muerte inmediata. Rodrigo respiró hondo varias veces, tratando de calmar los nervios que amenazaban con paralizarlo. Guardó la mochila con el dinero en su camioneta, se aseguró de que la memoria USB original estuviera en el bolsillo interno de su chamarra, y condujo hacia su destino sabiendo que las próximas horas determinarían literalmente si él y su hermana vivirían o morirían.
El camino a la hacienda era largo y desolado, rodeado de campos de maíz secos y árboles de mezquite retorcidos por el viento constante. Rodrigo pasó el puente viejo de concreto agrietado y tomó el camino de tierra que se adentraba en la propiedad. La hacienda apareció después de 3 kilómetros de camino lleno de baches. Una construcción colonial restaurada, con muros altos de cantera rosa, torres en las esquinas y jardines perfectamente cuidados que contrastaban dramáticamente con la aridez del paisaje circundante. 2 hombres armados con rifles de asalto lo detuvieron en la entrada principal de hierro forjado. Uno de ellos se acercó a la ventanilla de su camioneta con expresión de aburrimiento profesional. «Documentos», ordenó sin cortesía. Rodrigo le entregó su licencia de conducir. El hombre la revisó, habló por radio confirmando su identidad y luego señaló hacia adelante. «Estaciona donde te indiquen, baja del vehículo, deja las llaves puestas y el celular en la guantera. No vas a necesitar ninguna de esas cosas adentro». Rodrigo obedeció cada instrucción al pie de la letra. Otro hombre, vestido con traje negro a pesar del calor sofocante, lo esperaba junto a la fuente central del patio. Lo registraron minuciosamente, revisando cada bolsillo, cada costura de su ropa, pasando un detector de metales portátil por todo su cuerpo. «Está limpio», reportó el hombre del traje, «pero tiene algo en el bolsillo interno de la chamarra». Rodrigo sacó lentamente la memoria USB y la mostró en su palma abierta. «Es lo que vine a negociar. Forma parte del paquete». El hombre tomó la memoria, la examinó brevemente y asintió. Luego le colocó una venda negra sobre los ojos, atándola firmemente detrás de su cabeza. «Protocolo de seguridad. Camina cuando te lo indique. No intentes quitarte la venda o terminamos esto aquí mismo». Rodrigo sintió que lo tomaban del brazo y lo guiaban. Caminó escuchando sus propios pasos sobre diferentes superficies, adoquines primero, luego lo que parecía ser mármol frío, después alfombra gruesa. Subieron escalones, giraron varias veces. Finalmente lo detuvieron y escuchó una puerta cerrándose detrás de él. Le quitaron la venda. Estaba en una oficina elegante que parecía sacada de una revista de decoración de lujo. Paredes forradas de madera oscura con estantes llenos de libros antiguos, un escritorio de caoba maciza que probablemente costaba más que su camioneta, ventanas altas con cortinas de terciopelo verde. Y detrás del escritorio, observándolo con curiosidad calculadora, estaba una mujer de aproximadamente 50 años que no encajaba para nada con la imagen que Rodrigo tenía de un líder criminal. Vestía un traje sastre gris Oxford, perfectamente cortado. Su cabello negro con algunas canas estratégicas estaba recogido en un moño elegante. Usaba lentes discretos de armazón dorado, y su maquillaje era sutil y profesional. Parecía una directora ejecutiva de alguna corporación multinacional, una abogada senior de algún bufete prestigioso, una catedrática universitaria de alto nivel. No parecía a alguien que traficaba con vidas humanas. «Así que tú eres el hermano problemático», dijo la madrina con voz suave, pero cargada de autoridad natural. «Siéntate, Rodrigo. Prefiero tener conversaciones civilizadas cuando es posible, aunque debo admitir que pocas veces es posible en este negocio». Rodrigo se sentó en una de las sillas de cuero frente al escritorio, tratando de mantener la compostura externa, aunque su corazón galopaba desenfrenadamente. «Tienes valor, eso te lo concedo sin problema», continuó la madrina cruzando las manos sobre el escritorio. «La mayoría de las personas en tu situación estarían rogando por sus vidas ahora mismo, llorando, ofreciendo cualquier cosa. Pero tú vienes aquí a negociar como si tuvieras algún tipo de poder.
Es admirable, en cierto modo, aunque también es evidencia de que no entiendes completamente con quién estás tratando. Entiendo perfectamente, respondió Rodrigo encontrando su voz. Entiendo que usted dirige una organización criminal que mueve millones de dólares. Entiendo que tiene contactos en todos los niveles del gobierno, y entiendo que si quisiera matarme ahora mismo, no habría absolutamente nada que pudiera hacer para impedirlo. Entonces eres más inteligente de lo que pensaba, continúa. Pero también entiendo que hay algo que usted quiere más que mi muerte o la de mi hermana. Quiere que desaparezca cierta información muy comprometedora. Información que mi hermana descubrió por accidente y que ahora está en mi poder. La expresión de la madrina se endureció levemente, las líneas alrededor de su boca profundizándose. Julián me informó sobre tus amenazas, sobre esas supuestas copias que distribuiste. Debo admitir que me preocupa más la estupidez que la valentía en este caso. ¿Realmente crees que puedes chantajearme? ¿Crees que no puedo encontrar todas esas copias y destruirlas junto con las personas que las tienen? Probablemente puede, admitió Rodrigo. Eventualmente. Pero no antes de que al menos una de esas copias llegue a las manos correctas. Y una sola copia es suficiente para destruir todo lo que ha construido. Una sola copia en manos de una organización internacional que no está en su nómina, que tiene recursos para investigar apropiadamente, que puede presionar a gobiernos extranjeros para actuar. Su imperio se derrumbará. Sus contactos la abandonarán para salvarse ellos mismos, y terminará en una prisión federal estadounidense el resto de su vida, porque varios de esos compradores que documentó mi hermana están en Estados Unidos, y ellos no toleran este tipo de crímenes en su territorio. La madrina lo estudió en silencio durante lo que parecieron horas, pero fueron probablemente solo 30 segundos. Sus ojos grises lo analizaban como un científico observando un espécimen interesante bajo el microscopio. «¿Qué quieres exactamente?», preguntó finalmente con voz controlada. «Dos cosas», respondió Rodrigo. «Primero, libertad completa para mi hermana y para mí. Un pase libre permanente. Nos vamos de México sin que nadie nos busque, sin que nadie nos siga, sin que nadie intente vengarse después. Y eso incluye a Enrique Solís, quien aparentemente tiene problemas para seguir órdenes y prefiere resolver todo con violencia. Solís será manejado apropiadamente», dijo la madrina con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre lo que manejado significaba. Ya causó suficientes problemas con su impulsividad. ¿Y la segunda cosa? Quiero su palabra, su garantía personal, de que el tráfico de menores se detiene, ahora, completamente. No más niños, no más ventas, no más rutas de transporte. Cierra esa parte de su operación permanentemente. La madrina se reclinó en su silla ejecutiva, una sonrisa apenas visible en sus labios. ¿Así que vienes aquí a darme órdenes sobre cómo manejar mis negocios? Eso sí que es audacia o estupidez monumental. Probablemente ambas. No son órdenes, aclaró Rodrigo. A cambio de esas dos cosas, es una negociación. Destruyo todas las copias de la evidencia personalmente, la memoria original, todas las copias digitales, todos los respaldos. Desaparecen como si nunca hubieran existido. Y mi hermana y yo nos vamos a Canadá o Europa y nunca volvemos a México. Nunca hablamos con periodistas, nunca contactamos autoridades, nunca escribimos libros exponiendo lo que sabemos. Este secreto muere con nosotros. Todos ganamos algo. ¿Y cómo sé que cumplirás tu parte? ¿Qué me garantiza que no guardarás una copia escondida como seguro de vida? Porque exponerlos sería firmar nuestra sentencia de muerte también, respondió Rodrigo con lógica fría.
Si esa información sale a la luz públicamente, no solo usted vendría por nosotros, todos esos políticos, jueces, policías, empresarios cuyos nombres están en esos documentos, tampoco querrán testigos vivos. Nos conviene tanto como a usted que esta información desaparezca para siempre. La diferencia es que yo quiero que los niños dejen de sufrir. Usted puede seguir moviendo dinero, documentos, lo que sea, pero los niños son la línea que no se cruza. La madrina tamborileó los dedos perfectamente manicurados sobre el escritorio de caoba, pensando, calculando, evaluando riesgos y beneficios, con la mente fría de alguien acostumbrada a tomar decisiones difíciles. Tu hermana fue ingenua, dijo finalmente. Creyó que podía jugar en este mundo sin entender las reglas. Creyó que podía tomar decisiones morales en un negocio donde la moral es un lujo que nadie puede permitirse. Pero tú, Rodrigo, entiendes cómo funciona realmente el mundo. Entiendes que a veces la supervivencia requiere compromisos incómodos. ¿Tenemos un trato o no? La madrina suspiró levemente, como si la decisión le pesara más de lo que quería admitir. Tienes 72 horas para salir de México, dijo con firmeza. No 68, no 80. Exactamente 72 horas desde este momento. Después de ese plazo, si siguen en territorio mexicano por cualquier razón, el trato se cancela automáticamente y Solís tendrá luz verde para hacer lo que quiera con ustedes. ¿Entendido? Entendido perfectamente. Y Rodrigo, añadió la madrina con voz que bajó varios grados de temperatura, en cuanto a tu segunda condición sobre los niños, acepto. Esa línea de negocio se cerrará permanentemente. No porque me lo ordenes, sino porque en realidad nunca fue particularmente rentable y generaba demasiados riesgos innecesarios. Los niños llaman demasiado la atención, las familias hacen demasiado ruido, las organizaciones internacionales investigan demasiado. Hay formas más eficientes y menos problemáticas de generar ingresos. Rodrigo sintió un peso enorme levantándose parcialmente de sus hombros. Había logrado algo. No era perfecto. Probablemente la madrina seguiría haciendo cosas terribles, pero al menos esos niños específicos estarían a salvo. Pero escúchame muy cuidadosamente, continuó la madrina, levantándose de su silla y acercándose a la ventana que daba a los jardines. Si alguna vez, por cualquier razón que sea, esa información que tiene tu hermana sale a la luz pública, te encontraré. No importa si estás en Vancouver, en Londres, en Tokio o en el maldito Polo Norte, te encontraré. Y no solo morirás tú, tu hermana morirá de la forma más lenta y dolorosa que mis personas puedan imaginar. ¿Me explico con suficiente claridad? Cristalina. La madrina hizo un gesto y Julián, que había estado parado silenciosamente junto a la puerta todo este tiempo como una estatua, se acercó a Rodrigo. Julián te escoltará de regreso a tu vehículo. La mochila con el dinero quedará aquí, obviamente. Y hay una condición adicional que olvidé mencionar. De esos $200,000 que trajo tu hermana, 50,000 serán para Enrique Solís como compensación por el problema que causó. Considéralo un impuesto de supervivencia, un precio pequeño por seguir respirando. Rodrigo apretó la mandíbula pero asintió. $50,000 era una fortuna para él, pero era un precio ridículamente bajo comparado con sus vidas. Una cosa más, dijo la madrina antes de que saliera. Tu hermana tiene talento real, es inteligente, rápida, capaz de pensar bajo presión. En otras circunstancias habría llegado lejos en esta organización. Es una lástima que la moral se interpusiera en su camino. Dile que en otro mundo, en otra vida, la habría respetado. Mientras Julián lo escoltaba de regreso a través de los pasillos laberínticos de la hacienda, esta vez sin venda en los ojos, le susurró: «Fuiste muy valiente o muy estúpido hoy. Probablemente ambas cosas simultáneamente».
Pero funcionó, contra todas las probabilidades. La madrina siempre cumple su palabra cuando hace un trato formal, pero te sugiero seriamente que no pruebes su paciencia. Vete lejos, muy lejos, y no mires atrás ni una sola vez. ¿Ella realmente cerrará el tráfico de niños? Julián se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Sí, cuando la madrina dice que algo se acabó, se acabó. Ya envió mensajes a todos los operadores involucrados. Para mañana, a esta hora, esa operación completa estará desmantelada. Los niños que están en casas de seguridad serán devueltos a sus familias con historias elaboradas. Los contactos en el extranjero recibirán reembolsos y explicaciones vagas. Todo rastro desaparecerá. Así que al menos en eso lograste algo bueno hoy. Rodrigo condujo de regreso al hospital con las manos todavía temblando levemente en el volante. Lo había logrado. Había negociado con una criminal peligrosa y no solo había sobrevivido, sino que había conseguido lo que necesitaba. Ahora solo tenía que sacar a Sofía del país antes de que el reloj de 72 horas se agotara. Esa noche, después de convencer a los médicos con una mezcla de súplicas y sobornos discretos de que le permitieran sacar a Sofía bajo su responsabilidad, Rodrigo empacó las pocas pertenencias que tenían en 2 maletas pequeñas. No había tiempo para sentimentalismos, no había espacio para recuerdos, solo lo esencial: ropa, documentos, medicinas para Sofía y el dinero en efectivo que tenía ahorrado en su departamento. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Sofía desde la cama mientras él empacaba. Todavía me duele al respirar profundo. ¿Y si los puntos internos se abren durante el viaje? Entonces buscaremos un hospital en Estados Unidos, respondió Rodrigo sin detenerse. Pero no podemos quedarnos aquí ni un día más. El reloj ya está corriendo. Compró 2 boletos de autobús a Tijuana, que salían a las 11 de la noche desde la terminal central de Querétaro. Era la ruta más larga, pero también la más segura, mezclándose entre docenas de otros pasajeros, siendo solo 2 caras más en una multitud anónima. Desde Tijuana cruzarían la frontera a San Diego y pedirían asilo humanitario, mostrando el reporte médico de Sofía como evidencia de persecución. El autobús estaba medio lleno de trabajadores que regresaban a sus hogares en el norte, familias con niños que dormían envueltos en cobijas, algunos estudiantes universitarios con audífonos mirando sus teléfonos. Rodrigo no durmió durante todo el trayecto de 36 horas, vigilante de cada rostro que subía en las paradas, de cada pasajero que miraba demasiado tiempo en su dirección. Sofía dormitaba apoyada en su hombro, todavía recuperándose de la cirugía, despertando ocasionalmente con expresiones de dolor cuando el autobús pasaba por baches que la sacudían. Cruzaron Durango mientras amanecía, el paisaje desértico extendiéndose infinitamente hacia el horizonte. Pararon en Mazatlán para una comida rápida y cambio de conductor. Atravesaron Sinaloa con sus campos de cultivo verdes, interrumpiendo la aridez. Subieron por Sonora mientras el calor se volvía casi insoportable a pesar del aire acondicionado del autobús. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces de Tijuana aparecieron en la distancia como un océano de luz artificial contra el cielo nocturno. Era una ciudad fronteriza caótica, llena de contrastes violentos, donde la esperanza y la desesperación bailaban juntas en cada esquina. Rodrigo reservó una habitación en un hotel modesto cerca de la frontera, nada lujoso pero limpio y seguro. Sofía necesitaba descansar apropiadamente antes de intentar el cruce. Todavía tenía 8 horas antes de que el plazo de 72 horas se cumpliera. ¿Crees que realmente estemos a salvo?, preguntó Sofía esa noche mientras cenaban tacos de pescado que Rodrigo había comprado en un puesto callejero cercano.
Una vez que crucemos la frontera, sí, respondió él, aunque no estaba completamente seguro. La madrina tiene poder en México, pero en Estados Unidos es solo otra criminal más. No puede tocarnos ahí sin arriesgarse a la atención de autoridades federales estadounidenses. Y si nos niegan el asilo, no lo harán. Tienes una herida de bala documentada, tenemos evidencia médica de todo lo que pasó. Y aunque no podemos mostrarles la información sobre el tráfico de niños sin romper nuestro trato con la madrina, podemos decirles que fuiste atacada por criminales y que tu vida está en peligro si regresas a México. Eso es suficiente. A la mañana siguiente, temprano, cuando el sol apenas comenzaba a calentar el pavimento, caminaron hacia el cruce fronterizo de San Isidro. La línea era larga, cientos de personas esperando su turno para cruzar hacia Estados Unidos. Trabajadores con permisos temporales, turistas con maletas, familias completas con la esperanza brillando en sus ojos. Rodrigo llevaba su identificación, el pasaporte que afortunadamente había renovado hace 6 meses, cuando pensaba hacer un viaje que nunca se concretó, y todos los documentos médicos de Sofía organizados cuidadosamente en una carpeta. Sofía cojeaba ligeramente, todavía adolorida, apoyándose en su brazo. Cuando finalmente llegaron al oficial de migración estadounidense en la cabina de vidrio blindado, Rodrigo respiró hondo y pronunció las palabras que había estado practicando mentalmente. «Buenos días. Mi hermana y yo queremos solicitar asilo humanitario. Ella fue víctima de un ataque violento en México y su vida está en peligro si regresa». El oficial, un hombre de mediana edad con expresión cansada de haber escuchado 1000 historias similares, los estudió con escepticismo profesional. «Pasen a la oficina secundaria. Un agente especializado evaluará su caso». Las siguientes 6 horas fueron un interrogatorio exhaustivo. Les preguntaron todo: nombres completos, direcciones en México, detalles del incidente, nombres de los perpetradores, razones para creer que estaban en peligro. Rodrigo respondió con cuidado, diciendo suficiente para justificar el asilo, pero no tanto como para violar su acuerdo con la madrina. Sofía mostró su cicatriz todavía fresca, los reportes médicos del Hospital General de Querétaro, las fotografías que las enfermeras habían tomado documentando sus heridas. Finalmente, después de consultas con superiores y llamadas a oficinas en Washington, el agente a cargo les entregó documentos temporales. Su solicitud de asilo será procesada durante los próximos meses. Mientras tanto, pueden permanecer en Estados Unidos bajo supervisión. Recibirán un permiso de trabajo temporal en 90 días si su caso avanza positivamente. Tienen que reportarse cada 2 semanas a una oficina de inmigración designada. ¿Tienen algún lugar donde quedarse? «Tenemos un primo en Los Ángeles que puede recibirnos temporalmente», mintió Rodrigo, aunque en realidad tenía un amigo de la universidad que vivía allá y que le debía favores. Cuando finalmente cruzaron completamente al lado estadounidense y caminaron por las calles de San Diego bajo el sol californiano, Rodrigo sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Habían logrado lo imposible, habían sobrevivido. Sofía se detuvo en una banqueta, con lágrimas rodando por sus mejillas, y abrazó a Rodrigo con toda la fuerza que su cuerpo herido permitía. «Gracias», susurró contra su pecho. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por arriesgar tu vida. Gracias por todo». Rodrigo la abrazó de vuelta, cuidando de no presionar donde sabía que todavía tenía dolor. «Eres mi hermana. Eres lo único que me queda de nuestra familia. Nunca me rendiría contigo. Jamás». 6 meses después, Rodrigo y Sofía habían establecido una nueva vida en Los Ángeles. No era fácil. El dinero era escaso.
Los trabajos que conseguían eran temporales y mal pagados. Vivían en un apartamento de una habitación en un vecindario donde nadie hacía muchas preguntas, pero estaban vivos, estaban juntos y lentamente, día a día, estaban reconstruyendo lo que habían perdido. Rodrigo había conseguido trabajo como técnico de mantenimiento en un edificio de oficinas del centro, usando sus habilidades de ingeniería, aunque no pudieran reconocer oficialmente su título mexicano. No era glamoroso, pero pagaba las cuentas y le permitía trabajar con las manos, resolver problemas mecánicos, sentirse útil. Sofía, finalmente recuperada completamente de sus heridas físicas, aunque las cicatrices emocionales tardarían más en sanar, había empezado a tomar clases en línea de diseño gráfico en una escuela comunitaria. También trabajaba medio tiempo en una cafetería cerca de su apartamento, sirviendo lates y capuchinos a clientes que nunca sabrían la historia de supervivencia detrás de su sonrisa amable. Una tarde de sábado, mientras compartían la cena en su pequeña mesa de cocina con vista a la calle donde los carros pasaban constantemente, Sofía dejó sus cubiertos y miró a Rodrigo con expresión seria. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. De todo lo que sacrificaste por mí, tu trabajo en la planta, tu departamento, tu vida estable, todo lo que construiste durante años. Rodrigo dejó su tenedor y la miró directamente. Nunca, ni por un segundo. ¿Fue aterrador? Absolutamente. ¿Fue la experiencia más difícil de mi vida? Sin duda. Pero eras tú o una vida cómoda y tú siempre serás más importante. Siempre. ¿Pero esos niños?, continuó Sofía con los ojos llenándose de lágrimas. Los que están en esos documentos que tuvimos que destruir. Pienso en ellos todos los días. Me pregunto si realmente la madrina cumplió su palabra, si realmente los dejó ir, o si solo nos mintió para que nos fuéramos. Rodrigo había pensado en lo mismo incontables veces durante las noches de insomnio. No lo sabemos con certeza, pero hicimos lo único que podíamos hacer en esas circunstancias. Elegimos sobrevivir y confiar en que al menos algunas de esas vidas se salvaron. No podemos cargar con la culpa de decisiones imposibles que tomamos bajo amenaza de muerte. Pero se siente como si hubiéramos sido cobardes, dijo Sofía limpiándose las lágrimas. Como si hubiéramos elegido nuestra seguridad sobre la de ellos. Fuimos pragmáticos, corrigió Rodrigo. Y además, piénsalo así. Estamos vivos. Tenemos una oportunidad de reconstruir nuestras vidas. Cuando estemos más establecidos, cuando tengamos más recursos y más seguridad, tal vez podamos hacer algo positivo. Donar a organizaciones que combaten el tráfico humano. Trabajar como voluntarios ayudando a inmigrantes. Usar nuestra experiencia para evitar que otras personas pasen por lo mismo. Muertos no podemos ayudar a nadie, pero vivos eventualmente podemos hacer la diferencia. Sofía asintió lentamente, secándose los ojos con una servilleta de papel. Tienes razón. ¿Y sabes qué? Hace 2 semanas me aceptaron en un programa de voluntariado que ayuda a familias inmigrantes con sus solicitudes de asilo. Empiezo el próximo mes. Es solo 4 horas a la semana, pero es algo. Rodrigo sonrió genuinamente por primera vez en semanas. Eso es perfecto, Sofía. Perfecto. Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir en la habitación, mientras él se quedaba en el sofá-cama de la sala como todas las noches, Rodrigo se quedó despierto, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana, que nunca cerraba las cortinas completamente. Pensó en todo lo que había pasado, el almacén donde encontró a Sofía desangrándose, la negociación con la madrina, la huida desesperada a la frontera. Pensó en las palabras que le había dicho mientras la cargaba ese día terrible. No debiste estar aquí.
y se dio cuenta de que esas palabras encerraban una verdad más profunda. Ninguno de ellos debió estar en esa situación. Nadie debería tener que elegir entre su vida y hacer lo correcto. Nadie debería vivir en un mundo donde el mal prospera porque las buenas personas están demasiado asustadas para enfrentarlo. Pero también se dio cuenta de que habían sobrevivido. Contra todas las probabilidades, contra enemigos poderosos, contra un sistema corrupto, habían sobrevivido. Y eso ya era una victoria en sí misma. Su teléfono vibró con un mensaje. Número desconocido con código de área de México. Rodrigo sintió que el corazón se le aceleraba instantáneamente, el miedo viejo despertando de su letargo. Abrió el mensaje con manos temblorosas. Cumpliste tu palabra. Nosotros cumplimos la nuestra. Los niños fueron devueltos. La operación está cerrada. No nos busques y no te buscaremos. Este es el único contacto que tendremos. Vive tu vida. J. Rodrigo leyó el mensaje 3 veces para asegurarse de que era real. Después lo borró inmediatamente, bloqueó el número y se quedó sentado en la oscuridad procesando lo que significaba. Era la confirmación que necesitaba. El trato se había cumplido completamente. Estaban verdaderamente libres. Y lo más importante, esos niños estaban a salvo. No todos los niños del mundo, no todos los que sufrían injusticias, pero esos específicos estaban a salvo. Era algo. Respiró hondo el aire fresco que entraba por la ventana abierta, escuchando los sonidos nocturnos de Los Ángeles. Sirenas en la distancia, música saliendo de algún apartamento vecino, el murmullo constante del tráfico que nunca dormía completamente. No debiste estar aquí, murmuró para sí mismo, recordando aquellas palabras que le había dicho a Sofía. Pero me alegro profundamente de que estés viva. Me alegro de que ambos lo estemos, y con esa paz, con esa certeza de que habían hecho lo mejor que pudieron en circunstancias imposibles, finalmente pudo cerrar los ojos y dormir sin pesadillas por primera vez en meses. La vida continuaría. Habría desafíos nuevos, obstáculos diferentes, luchas constantes. Pero los enfrentarían juntos, como siempre, como hermanos que habían sobrevivido lo peor y salido del otro lado todavía capaces de amar, de esperar, de creer que el mañana podía ser mejor que el ayer. Y eso, al final, era suficiente.